Noticias interesantes de la salud con Mar Romero Sala. Mar, buen día para usted. Buenos días, Ángela. Ayer se publicó un estudio en The Lancet sobre el impacto del cambio climático. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Sí, es un estudio que forma parte del Global Countdown, que periódicamente publican datos sobre el cambio climático y su impacto en la salud. Esta vez la diferencia es que es específicamente en la región sudamericana y definitivamente uno de los titulares es el aumento en las últimas 2 décadas por las muertes por calor, por las olas de calor. En total son 160% más muertes entre 2017 y 2021 en comparación con el 2000 y el 2004. Los países donde más ha aumentado es Ecuador, donde las muertes por calor se han multiplicado prácticamente en un 10%, llegó al 1400% de aumento en estas 2 décadas. Pero también se menciona Guyana, se menciona Chile, y los países donde menos afectación hay ha sido en Paraguay, Argentina y Uruguay. Sin embargo, vemos que así sea, por ejemplo, Paraguay, uno de los países donde menos ha aumentado, igual ha sido un 143%. Claramente no es una buena noticia. Además, el estudio calcula que las pérdidas económicas por estas muertes equivalen a 485.000 salarios medios de 2021 en cada país. Es decir, que el impacto no es solo en pérdidas de vida, sino también económico. Esto está directamente relacionado con la exposición a los días de calor, tanto para los niños como para los adultos mayores, que son 2 de las poblaciones más vulnerables en este sentido. Arriba vemos la exposición a días de calor para los niños, abajo para los adultos mayores, y vemos un aumento claro a partir del 2010 aproximadamente, ¿no? Brasil, en color verde claro, es uno de los países más afectados, también Venezuela. Esta exposición a días de calor provoca, por ejemplo, deshidratación, aumento de presión arterial, enfermedades cardiovasculares, empeora enfermedades respiratorias, y también a largo plazo, y por ejemplo en una población como los niños, las olas de calor afectan mucho al dormir mal, que también sabemos que puede tener eso, implicaciones negativas a largo plazo. Bueno, otra consecuencia del cambio climático es la expansión de enfermedades como el dengue, que antes tenían más prominencia en algunas regiones del mundo. Ya no es así. Ya no es así. No son enfermedades infecciosas que aumentan y no a futuro, sino que ya está sucediendo, especialmente eso, porque hay más calor, por lo tanto el hábitat es más amigable para que los mosquitos, que es el vector del dengue, se reproduzcan y se expandan a otras enfermedades. En estos gráficos vemos el aumento de lo que se llama el número de reproducción de la enfermedad en los últimos años. Este número significa cuántos casos se originan a partir de un caso, es decir, una persona contagiada, cuántos contagios más nuevos va a generar. Y vemos un aumento sostenido en Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, también Venezuela, que no hemos podido incluirlo en el gráfico. Por ejemplo, en Colombia un caso de dengue ya pasa a ser 3,5 casos nuevos, ¿no? Es un aumento muy claro desde unos 2 casos en el 1950. De media, este número de reproducción ha aumentado 0,53%. Cada año ha ido aumentando progresivamente. Y hay países en los que, por supuesto, no ha aumentado tanto, que no tenían tanta presencia de la enfermedad, como países del Cono Sur, Argentina, Uruguay también, pero eso no significa que no se esté expandiendo a estas zonas, como decías antes, que eran más temperadas, o que en los países tropicales suban a más altura, donde las temperaturas también son más bajas, ¿no? Respecto, por ejemplo, el informe destaca la década de los 50, el aumento total ha sido del 35%. Se prevé además, Mar, que la inseguridad alimentaria también aumente, y esto es un tema, si bien que empeora por el cambio climático, también tiene mucho que ver con voluntad política, pero bueno, vamos a hablar de la investigación. No, tiene mucho que ver con voluntad política, porque sabemos que en América Latina y en Sudamérica, por ejemplo, se desaprovecha mucha de la comida que se produce, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, pero en este caso también vamos a hablar directamente del impacto del clima, y en este caso tiene mucho que ver el tiempo adecuado que hay para que los cultivos crezcan. Cada vez hay menos días de clima adecuado, digamos, para que estos cultivos crezcan en todos los casos. En el trigo, en que hemos incluido las 2 cifras porque hay un cultivo, digamos, de invierno y uno de verano en los países donde tiene esta estacionalidad, ha disminuido el tiempo adecuado para cultivar un 2,2 o 2,5%. Sucede algo parecido con el maíz, con el arroz o con la soya, y eso tiene un impacto en 2 direcciones. Uno económico, porque en la región sudamericana la agricultura es un insumo muy importante, pero también, como decíamos, en términos
hábitos de consumo de alimentos. Y esto es en un continente, en una región, mejor dicho, donde el 40% de la población ya vive en inseguridad alimentaria. Entonces, bueno, no tener acceso a los alimentos se relaciona, como decíamos, con una mortalidad prematura, también con enfermedades cardiovasculares, no tener una dieta balanceada, ¿no? Porque los alimentos son muy caros. Entonces, eso además lo vamos a ver probablemente las consecuencias mucho más a largo plazo, ¿no? Los niños de ahora que no están pudiendo comer bien probablemente tendrán muchas más enfermedades cuando lleguen, por ejemplo, a los 50 años. Y en nuestros países esto casi que raya la vergüenza, Mar. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar que la situación empeore? Sí, pues el grupo de investigación hizo una batería de recomendaciones. El informe está disponible en abierto para que los puedan revisar, pero vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aires más limpios que podrían ayudar a que la contaminación en las ciudades no sea tan grave, no provoque tantas muertes prematuras. Se registraron 37.000 en 2020 a partir de estas partículas que están en la contaminación atmosférica. Otra de las recomendaciones que más llamó la atención también es que las economías sudamericanas, muchas subsidian las energías fósiles, ¿no? Y estos subsidios, según los investigadores del estudio, representan de media el 10% del presupuesto de salud. Entonces, una de las sugerencias que hacen en el estudio es que estos subsidios a la energía fósil, que sabemos que es uno de los principales responsables de las emisiones de gases invernaderos, puedan redirigirse a adaptar mejor los sistemas de salud, a protegerlos y prepararlos de cara al futuro, sabiendo todo lo que se viene, y también pues a garantizar, digamos, un acceso equitativo a la salud. Sabemos que no es fácil porque no subsidiar los precios de la gasolina luego tiene muchos otros impactos en la economía que también pueden revertir negativamente en la población, pero bueno, esto es básicamente lo que recomiendan, un énfasis muy importante en este acceso igualitario a los servicios de salud. Pues gracias a usted, Mar, por abordarlo de manera integral y nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Ángela.